Bienvenidos mis queridos chicos y chicas de Sagitario. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias por suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora si es que aún no te has suscrito. Y también te invito a suscribirte a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando en los comentarios aquí abajito de este video. Ok, Sagitario, ya listos para comenzar esta canalización. Te invito a tomar 3 respiraciones profundas conmigo y vamos a comenzar. Hay cosas que son mejor soltarlas y dejarla ir. La verdad es que me cuesta comprometerme y quiero mi soltería. Hay muchas cosas que tengo que dejar ir en mi vida. No principalmente porque no te quiera, sino que realmente necesito enfocarme en otras cosas. Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento y cualquier codependencia que se haya desarrollado entre nosotros. Sé que no te quiero soltar, porque no quiero dejar de estar en tu vida, pero perdóname, esto es nuevo para mí y no sé cómo actuar. No sé cómo manejar mis propios impulsos y poder ver las cosas de otra manera. La verdad es que hay otras cosas que son más fuertes para mí que los sentimientos que tengo en este momento. Ok, Sagitario, vamos a entrar al análisis de este mensaje canalizado. Ha sido un poco breve el día de hoy. Me gustaría que conversemos acerca de lo que está ocurriendo entre tú y esta persona especial. Bien. Sí nos habla mucho de alguna especie de codependencia que se haya desarrollado. Esta persona en particular tiene que dejar ir ciertas cosas y también te está invitando a dejar ir a tu ex o dejar ir a esta persona. Sí siento que hay cariño, pero tampoco siento que la conexión sea lo suficientemente fuerte o poderosa como para poder trascender lo que está sucediendo ahora. Porque nos dice lo siento, pero quiero mi soltería, y lo siento, pero no tengo sentimientos por ti, pero quiero reconciliarme contigo. Esto significa que esta persona realmente no te quiere soltar, pero tampoco quiere hacer el compromiso para estar contigo, que es lo que realmente se necesita. Tenemos 2 cartas de copas, el as de copas al reverso y el rey de copas al reverso. Esto significa principalmente que tu persona está intentando soltar esta conexión. Bien, vamos a ver para dónde va un poco más esta lectura. También con la ardilla alienada es como si estuviera percibiendo las cosas de una forma muy alterada, muy distinta a lo que realmente son. Y esto es algo que tu persona está soltando ciertos impedimentos también. ¿Ok? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué más tenemos que saber acerca de esta persona especial. Ok, hay ciertos conflictos que esta persona quiere soltar, pero todavía no puede con la carta de la muerte al reverso. Bien. Es como... También es como que me dicen, bueno, que como que quiere dejar de pelear, quiere dejar de tener ciertos conflictos, ya sea que sea contigo o con otra situación en su vida. Hay algo acá que tu persona quiere dejar atrás con la carta de la carroza, pero al mismo tiempo no puede. Son conflictos principalmente. Esta tirada en particular nos está hablando acerca de muchos conflictos en la vida de tu persona especial. Y aquellos conflictos que tiene contigo, por más que también tu persona quiere dejar ir, ¿no? Hoy no, bueno, quizá estos sentimientos que tengo por Sagitario no van a trascender todo lo que está pasando entre nosotros, pero tampoco te quiere soltar. Entonces, esta es una conexión con la que hay que tener especial cuidado, porque vamos a seguir invirtiendo nuestra energía en una conexión que realmente es como que va
un paso para adelante y un paso para atrás, un paso para adelante y un paso para atrás. Y somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión de lo que nos sirve en nuestra vida realmente y qué es lo que tenemos que soltar y qué es lo que ya no nos está sirviendo para el propósito de nuestro crecimiento personal. Vamos a mirar ahora cuáles son los sentimientos de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales, desde su corazón, desde lo más interno y profundo desde su corazón. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Sagitario hacia Sagitario? ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Sagitario hacia Sagitario? Tenemos la carta de la templanza al reverso. 10 de bastos, 9 de bastos, 6 de bastos, una más, y el 7 de espadas. Imagínense que estamos preguntando por sentimientos y acá no tenemos ninguna carta de copas. Los bastos sí nos hablan del deseo, quizá alguna especie de placer carnal. Lo que sí siento es que es como que esto se ha vuelto muy pesado para todos los involucrados, ¿no? La carta de la templanza al reverso nos está indicando la imposibilidad de tu persona de sanar lo que tiene que sanar y botar las cargas emocionales que están con esto. Es como si tu persona estuviese evadiendo algo. Incluso los puede tener bloqueados de las redes sociales con este 9 de bastos, pero principalmente cómo se siente ahora con respecto a ti es estar herido o estar herida. Y su orgullo también con este 6 de bastos. Es como que quiere salir ganando, quizá ganando incluso a toda costa, cuando no se da cuenta que quizás está perdiendo esta conexión. El 7 de espadas al reverso nos está hablando de decepción principalmente. Pueden haber incluso secretos, traición, malos entendidos, pero soltando esta energía, lo que quiere tu persona es como limpiarse, ¿no? Limpiarse de esta situación contigo, especialmente los conflictos. Y finalmente le resulta mucho más fácil soltar, ¿no? Que arreglar las cosas, y en eso también se traiciona a sí mismo, a sí misma, no trabajando en las heridas personales que tiene que trabajar en esta conexión. Vamos a mirar un poco más de qué se trata este Rey de Copas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se trata este Rey de Copas al reverso? Ok, ya tenemos un Rey de Espadas y tenemos una Reina de Bastos. Esta es una persona que va a poner la lógica por sobre las emociones, sin duda, y actúa de acuerdo a sus impulsos, sus necesidades. Incluso puede ser otro signo de fuego. Pero principalmente es como que va a determinar su acción por lo que piensa y no de acuerdo a lo que puede llegar a sentir por ti. Y es como si en este minuto se estuviesen dando la espalda y cada uno velando por sus cosas. Y finalmente que tú te cuides a ti mismo, a ti misma, va a ser lo más importante en esta conexión. Es como que tu persona está muy determinada a decir, bueno, esto es, ya basta, ¿no? Como siendo honestos y más realistas. Es como que tu persona prefiere cuidar otras cosas. Y quizá tú tienes la intención de sobrellevar estos desafíos, ¿no? Ir un paso más allá y retomar esto, actuar de acuerdo a tus emociones, lo que sí sientes, ¿no? Vamos a mirar otra carta resultado y el paje de copas. Claro, efectivamente hay cariño entre ustedes dos, pero tenemos que saber si es que esto es lo más trascendental o no. O sea, hay conexiones que son bonitas, por ejemplo, y que tenemos muchas emociones aquí, pero quizá en el espacio tangible no son tan viables como así lo desearíamos, ¿no? Pero este paje de copas sí nos indica que aquí hay cariño. O sea, después de todo, no es como que tu persona te quiera soltar, ¿no? Al final de la lectura es como, oye, bueno, te pido disculpas, no me sueltes todavía, pero a mí me gustaría ver si es que esta persona realmente se quiere comprometer y hacer bien las cosas contigo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si la persona de Sagitario realmente quiere llegar a comprometerse con Sagitario y hacer las cosas bien. Paje de espadas al reverso, 2 de espadas al reverso y la reina de pentáculos al reverso. Para algunos de ustedes está lidiando con un triángulo amoroso. Si es así, es como que tu persona todavía tiene que como tomar una decisión al respecto, y siento que elige un poco más por su cobardía, ¿no? Por retraerse
y no hacer nada al respecto de esta conexión. Hay un bloqueo importante en eso y que tu persona lo tiene que soltar, pero lo tiene que soltar en sus tiempos divinos, en sus tiempos perfectos, cuando ya está preparado o preparada realmente para entender lo que realmente está pasando acá. Siento que es una persona que se puede llegar a mentir mucho a sí mismo. Insisto, no porque no te quiera, pero al final del día es como que no logra, la conexión no logra trascender lo que hay que trascender para poder tener una conexión armoniosa. Entonces esta lectura, Sagitario, te está ayudando a reconocer tu valor y tu amor propio y seguir trabajando en ti por sobre todas las cosas. Para algunos de ustedes me dicen que se enfoquen mucho más en su carrera, en su trabajo y en su desarrollo personal y en cualquier cosa que tengan que aprender acerca de esta conexión. Vamos a preguntarle a los guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Yo sí siento que puede venir alguna disculpa, algún tipo de conexión, o sea, más allá de conexión, es como que esta persona no te quiere soltar, entonces quizá te va a pedir disculpas para mantener ahí la conexión andando, pero al final del día no lo veo trascendiendo los sentimientos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros Sagitarios? Te dice gana más información. Hay abundancia para ti, pero también nos dicen hay algo mucho mejor que quizá viene en tu camino. Bien. Esto significa estudiar un poco más la situación y también reconocer la abundancia en ti misma, en ti mismo, ¿no? Eres capaz de manifestar algo que sí está bien para ti, algo que sí te hace sentido y te lleva también como al siguiente nivel en las conexiones. Esta lectura nos invita como a aceptar la situación y dar un paso más allá en tu propia vida y darle la oportunidad también a algo nuevo que pueda venir hacia ti. Definitivamente puede haber nuevo amor para ti con este paje de copas también. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Sagitario hacia Sagitario? ¿Cuál es la siguiente acción que la persona de Sagitario quiere realizar? Ok. Miren, 3 arcanas mayores, ¿no? Ok. Siento que tu persona, después de los quiebres que han tenido, las dificultades que han tenido, se quiere liberar de ciertas prisiones mentales con el 8 de espadas, pensamientos difíciles y bueno, quiere tomar decisiones con la carta de la justicia y las decisiones que son más correctas para sí mismo y donde está su auténtica felicidad. Y aquí lo vemos retirándose de este espacio con el 8 de copas. Y quizá nos vamos a quedar extrañando un poco a esta persona. Pero finalmente todo pasa por algo. Todo pasa por algo, por un bien mayor, y esto te está preparando para poder recibir a una nueva persona que sí está en sintonía contigo. ¿Bien? Sí, siento que definitivamente no te va a querer soltar, pero tampoco va a querer comprometerse contigo y va a seguir teniendo este patrón y esta tendencia de retirarse, de irse, ¿no? Es una persona que está velando mucho más como por sus propios intereses. Bueno, que todos lo hacemos, pero está importante reconocer que quizás nosotros no somos el interés máximo de la otra persona y aceptar esa situación e ir un paso más allá y concentrarse en uno mismo, ¿no? En lo que uno necesita en su corazón. ¿Bien? Vamos a mirar unas cartas consejos para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos que nos pueden dar para Sagitario hoy? Ok, entrégate a la experiencia y disfruta. Bien, esto significa aceptar un poco la situación y seguir trabajando en ti, seguir comprendiendo lo que esto tiene que decirte a ti, con respecto a ti, ¿no? Amabilidad, amor, comprensión y compasión hacia ti mismo y a los otros. Esto sin duda te puede ayudar a seguir sanando esto desde el amor y especialmente desde el amor propio y la comprensión de todo. La comprensión desde el corazón, ¿no? La comprensión un poco más espiritual. De decir, bueno, está bien, si es que por algo no está sucediendo, si por algo no está fluyendo, por algo es también, ¿ok?
Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. Esta conexión te está invitando a aprender lo que tengas que aprender de esto, aprender de lo que tengas que aprender desde tu amor propio, desde tu autoconocimiento. Todas las relaciones de pareja tienen que ver principalmente con autoconocerse a sí mismo, así que la invitación es a eso y sanar lo que tengas que sanar, lo que descubras en ti mismo que hay que trabajar, la herida del abandono, por ejemplo, la codependencia que hablamos en un inicio. Entender desde dónde viene y comenzar a trabajar en esa herida para que para la próxima vez que tengas una conexión no se repita esto. ¿Bien? Esta conexión ha tenido el propósito de ayudarte a aprender acerca de ti mismo o de ti misma. ¿Bien? Tiene su valor en ese sentido, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Sagitario. Espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame qué te parece en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal. Te mando un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namaste.